Con el capítulo este de la ciencia ficción, que a lo mejor es ciencia, ¿podremos regenerar órganos? O sea, ¿podré yo regenerar un brazo, un bazo, un hígado o no? En los libros de texto, cuando estudiamos en la universidad, aprendemos que los mamíferos no se regeneran, que existen unos animales extraños, como el ajolote mexicano, quizás el campeón de todos los regeneradores. Cualquier órgano que se le ampute lo vuelve a crecer, y lo crece igual, con la misma longitud, con la misma funcionalidad. Pero los mamíferos hemos aprendido que no nos regeneramos. A mí me gustaría decir que no es exactamente así. La regeneración está codificada en nuestro genoma. Durante el estadio embrionario nos regeneramos. Incluso en los primeros estadios de nuestra vida tenemos esa capacidad de regeneración. La vamos perdiendo con el tiempo, esa es la verdad. ¿Cuándo tenemos esa capacidad de regeneración? Durante el estadio embrionario, cuando se están formando todos ¿Tenemos esa capacidad de regeneración? Los mamíferos, igual que el ajolote mexicano, la tenemos. ¿Y lo perdemos por qué? ¿Porque lo descuidamos o...? No, yo creo que debe haber alguna razón evolutiva. Pero quiere decir que podríamos no perderla, y si consiguiéramos no perderla, podríamos seguir regenerando, aunque ya hubiéramos pasado la etapa embrionaria y fetal, etcétera. Está codificado en nuestro genoma, por lo tanto tenemos que encontrar la llave para poder abrir esa capacidad que tenemos de una manera innata. Y eso es quizás la pregunta más importante que nos estamos haciendo en el laboratorio. Lo que hemos hablado antes de generar células en el laboratorio, de generar órganos en animales, al fin y al cabo son parches que la medicina, al no saber cómo regenerarnos, busca crear para implantarlos. Pero creo que sería mucho más efectivo el poder imitar al ajolote cuando se le amputa una extremidad, que eso él es impresionante, mismo profesor. lo vuelva a regenerar. Es impresionante, pero entonces quiere decir, en la fase en la que quiero afinar, eso no es científicamente descartable. Eso podría llegar a producirse, a pasar, que el ser humano fuera capaz de regenerar. Es ciencia ficción, pero no es inverosímil. No es inverosímil. No es inverosímil. De hecho, en ello estamos estudiando, estamos descubriendo que tenemos esa capacidad y que alterando el epigenoma podemos empezar a ver los primeros signos de regeneración en un mamífero adulto. Por lo tanto, no es inverosímil, es posible y yo soy optimista. Ha mencionado el envejecimiento. Dicen que tenemos un reloj vital y que cada órgano nuestro tiene también un reloj vital. Y yo quisiera saber si nosotros podemos, en fin, ajustar ese reloj. ¿Podemos controlar el envejecimiento, profesor, o no? La respuesta corta es sí. El problema es cómo. El envejecimiento con mucho es el mayor factor de riesgo de cualquier enfermedad. Cuando envejecemos a partir de una cierta edad, a los 45, 50, las estadísticas nos dicen que el cáncer, enfermedades cardiovasculares, enfermedades neurodegenerativas empiezan a aparecer de una manera exponencial. La causa principal es el ser viejo. Por lo tanto, quizás sería mucho más importante, más que curar una enfermedad específica, tratar de revertir el envejecimiento. ¿Pero se puede? Hace unos pocos meses, por primera vez, hemos podido demostrar que modificando el epigenoma podemos dar marcha atrás y rejuvenecer a ratones que eran muy viejos y convertirlos en ratones jóvenes. Y como consecuencia, la funcionalidad de todos los órganos de ese animal es mucho mejor y la enfermedad tarda más en aparecer. El que lo logremos en humanos o no, en ello estamos, pero conceptualmente sí se puede. Por cierto, ¿se puede rejuvenecer un ser humano? ¿Se puede rejuvenecer una parte de un ser humano? O sea, ¿se puede rejuvenecer el hígado de un ser humano solo? ¿Se puede rejuvenecer una parte del cuerpo? El sistema reproductivo de un ser humano, de una mujer, por ejemplo, para poder tener hijos, aunque ella sea muy vieja. ¿Se puede o no? ¿O tiene que ir rejuveneciéndose, si es posible, toda la vez? Las dos cosas. Sin entrar en términos técnicos, podemos hacer que estas herramientas de rejuvenecimiento moleculares, aplicarlas sistémicamente,
o aplicarlas a un órgano específico. Nuestro interés ahora es quizás los dos miedos más grandes que tenemos cuando envejecemos: perder nuestra cabeza o perder nuestra movilidad. En ello estamos, tratar de concentrarnos específicamente en el cartílago o en nuestras neuronas para que la enfermedad tarde más en aparecer, que esa artritis, que esa enfermedad neurodegenerativa tarde mucho más en aparecer. En cuanto a los órganos reproductivos, de la misma manera que estoy hablando del cartílago o de las neuronas, también en principio lo podríamos hacer, y eso va a conllevar que nos planteemos ciertos aspectos. De una maternidad a los 70, por ejemplo. A una edad cronológica, sí. A los 70, quizás una edad biológica mucho antes, y eso va a crear ciertas situaciones que nos tenemos que plantear en nuestra vida cotidiana, lo que me lleva a reflexionar algo mucho más importante, que nos demos cuenta en el momento realmente de revolución que la biología está experimentando, porque ese tipo de preguntas es a lo que nos lleva. Cómo esta sociedad la concebimos ahora y cómo estoy convencido que va a ser muy distinta en unos pocos años. Sí, porque las preguntas son de las chocantes, pero usted no se está burlando de las preguntas, está considerando posible que regeneremos un brazo, está considerando posible que se pueda tener un hijo a los 80 años, está considerando posible que podamos, a través de los animales, obtener órganos humanos que podamos utilizar para nuestros trasplantes. Lo está diciendo que es posible. Puedo, por tanto, atreverme a seguir diciendo, ¿podrá haber hijos sin padres tal como los hemos conocido, sin padres biológicos? ¿Podrá haber hijos sin padres biológicos? O con varios padres. O con varios padres y varias madres, no sé. Es que nos estamos ya perdiendo, un niño, ¿sabe? Con 3 padres. ¿Cómo? Existe un niño con 3 padres que está vivo, nació hace un año. ¿Un niño con 3 padres? El problema fundamental es que la madre de este niño tenía una enfermedad mitocondrial. Las mitocondrias es una estructura dentro de las células que tienen... Es donde actúan ustedes cuando están manipulando el ADN, tienen ¿no? también ADN, y mutaciones en ese ADN provocan enfermedades devastadoras. Los niños no suelen vivir mucho tiempo. El experimento consistió en tomar mitocondrias de una madre donante, sana, que su ADN era perfecto, e introducirlos en el ovocito de la madre que tenía las mitocondrias con el ADN mutado. En este caso teníamos 2 madres y un padre. Su pregunta es que ya tenemos el primer niño vivo y curado de la enfermedad. Pero quizás debemos ser un poco más mejores en esa manera de actuar. Y precisamente hace tan solo un año, para evitar esa posibilidad y quedarnos solo con el padre biológico y la madre biológico, descubrimos una técnica que podemos curar la mitocondria de la madre enferma sin tener que pedirle mitocondrias a otra persona, con lo cual el niño podría nacer de los padres biológicos. La mejora de todas estas técnicas mejora ese tipo de procedimientos. Pero claro, produce vértigo. Yo no sé si lo produce usted, pero sí. No, la hipótesis de que pueda haber niños sin padres biológicos o con 2 padres y 3 madres, claro, altera por completo el ecosistema social que nos hemos creado, incluso nuestro sistema. Por cierto, es un paréntesis. ¿Usted siente vértigo en ocasiones cuando se aproxima a estas cuestiones en su trabajo? Todos los días. Por eso le decía lo de que estamos en un momento en el que lo que estamos haciendo los científicos, lo que estamos descubriendo, nuestra misión es descubrir nuestro trabajo, lo que está cubierto en la naturaleza, no la aplicación de ese conocimiento, nos causa a veces incluso miedo. Y por ello es muy importante que la sociedad sepa lo que estamos haciendo y lo sepa apropiadamente para que podamos empezar a pensar qué va a ser el día de mañana de la especie humana. Sí, me causa a veces miedo. Pues me sigo entonces atreviendo a formular más preguntas de estas aparentemente disparatadas. ¿Podremos combinar cromosomas humanos y cromosomas de otras especies?
No me viene a la cabeza la razón y el motivo por el que lo debemos hacer, No, pero digo, científicamente pero es posible. científicamente ¿Sería posible? lo estamos haciendo. Ya precisamente estamos mezclando cromosomas humanos en ratones para estudiar la enfermedad, para tener un modelo animal donde un fragmento muy grande de ADN humano pueda ser estudiado en vivo y ver cómo eso induce, se desarrolla la enfermedad y tratar esa enfermedad no en el humano, sino en un modelo animal. Bueno, ya, pero eso está resultando muy noble porque tiene un objetivo terapéutico. Pero yo lo que quiero saber es si es posible que cruzando cromosomas humanos con cromosomas de un lobo, por ejemplo, surja una nueva unidad, especie en fin, de reciente creación, que se puede fabricar en el laboratorio. La evolución durante estos 4.500 millones de años que existe la vida en nuestro planeta ha estado haciendo eso continuamente, de una manera lenta. Me está preguntando si lo podemos hacer nosotros de una manera más rápida en el laboratorio. Creo que ¿Cómo sí. que ha estado haciendo eso la naturaleza? No lo entiendo, profesor. La diversidad de especies Sí. Así. que existe en nuestro planeta demuestra que es lo que la evolución ha venido Y haciendo eso hasta es lo ahora. que dijo Darwin. Pero lo que están ustedes ahora contando es que, en fin, Darwin queda atrás. Si Darwin se sostenía en el principio de la mutación azarosa y la perpetuación de la especie a través de selección la natural, selección de esas natural, mutaciones. pues resulta que ustedes van a poder alterar eso. ¿Van dejando atrás a Darwin, profesor? En cierta manera sí, estamos alterando la evolución y no dejándolo al azar. Quizás tenemos el ser humano esa capacidad ahora mismo con esta tecnología de alterar esa idea de azar que la evolución siempre ha introducido, que Darwin no lo describió también, y tenemos que ser muy conscientes de lo que eso significa o puede significar para la vida humana en nuestro planeta. Pues me gustaría que lo cuente. ¿Qué podría significar que de pronto, en vez de dejarle al azar este proceso evolutivo, pues ya no se lo dejáramos al azar, sino que ahora lo dirigiéramos nosotros? Pues desde mi punto de vista y lo que hacemos en el día a día, yo creo que nos va a permitir predecir la aparición de enfermedades al nacer. Si usted o yo vamos a transmitir tal o cual enfermedad a nuestros hijos, nos va a poder permitir descubrir nuevos compuestos químicos que puedan alterar la evolución de esa enfermedad, nos va a poder permitir corregir, alterar el ADN para evitar que esa enfermedad se manifieste, nos va a poder permitir quizás la creación de órganos para su trasplante y ojalá nos pudiera permitir el despertar esa regeneración endógena. Son los puntos en los que trabajo, los que estoy realmente emocionado de pensar que eso lo podamos hacer. Usted no ignora que junto a ese motor positivo que usted ahora mismo expone, surgen muy automáticamente reparos o sustos o preocupaciones de signo contrario. Me gustaría volver a ellas dentro de un momento. Pero quisiera también que nos dijera, entre lo posible, ¿van a poder ustedes alterar, digamos, cualidades, características humanas para hacer que nazca un niño que tenga más inteligencia, que toque mejor el piano, que sea mejor atleta, o no? Usted me decía antes si pensábamos sobre ello, y pienso todos los días sobre esa pregunta. Sí. No solo el arreglar algo que no funciona, sino el mejorar algo que no teníamos. ¿Se puede hacer antes. eso? ¿Se va a poder hacer eso? En teoría, por lo que le acabo de decir, sí. La pregunta es si lo debemos hacer. Yo creo que es muy importante, y repito, y no somos nosotros los científicos los que debemos instaurar esa regulación, pero es muy importante comunicar con toda la sociedad que eso podría hacerse, que en lugar de solo crear unas gafas para paliar la falta de visión, que podríamos crear unos anteojos que nos permitan a algunos ver mejor que a otros. Nos debemos dar cuenta de que eso en teoría lo podemos hacer ahora y por lo tanto debemos pensar y empezar a tratar de regular esa posibilidad.
la pregunta automática. Si podemos mejorar, podemos empeorar. Es decir, podemos hacer que nazca un niño que sea mejor atleta, que toque mejor el piano, que sea más inteligente. Podemos, por tanto, también hacer que sea idiota, que sea dócil, que no tenga voluntad, que se comporte como un autómata. Pero son funciones cognitivas de las que desconocemos muy mucho todavía, la infinidad de cantidad de actividades génicas, de genes que tienen que estar activos o no activados para una cualidad específica de nuestra mente es algo que desconocemos. Pero teóricamente, en el momento que conociéramos ello, tenemos la tecnología para poder alterar esa capacidad cognitiva. Totalmente de acuerdo. Y vuelvo a repetir, la regulación es muy importante, que debemos empezar a pensar en ello porque eso puede estar a la vuelta de la esquina. Hombre, evidentemente la tarea de la ciencia es dar el siguiente paso adelante, luego la sociedad es la que tiene que enfrentarse con esto. Pero me imagino que el científico en su laboratorio, cuando está ya observando que esto pasa a acercarse al terreno de lo posible, no puede evitar seguramente la tentación. Si podemos hacer un hombre más inteligente y podemos también hacer un idiota, está cambiando la faz de la Tierra, esto es evidente, ¿no?, a todos los efectos. Pero de las otras cosas que hemos comentado antes, también brotaban otra serie de cuestiones que le quería preguntar. Ha dicho en un momento determinado, vamos a poder tener de nacimiento una especie de mapa de genoma que me va a permitir a mí saber que voy a tener cáncer. Bueno, primero quiero saber si me va a decir que puede que tenga cáncer, o es inexorable que vaya a tener cáncer, o me puede decir cuándo tendré cáncer. O sea, más o menos con qué precisión opera ese tipo de... Precisión es cuestión de tiempo. Hoy en día hablamos de posibilidades. Mañana hablaremos de certezas. Me estoy totalmente convencido. En muchas de las enfermedades, hoy en día incluso, estas pequeñas mutaciones, ya hablamos de certezas. Ya hablamos de una enfermedad que se va a desarrollar y va a tener estas consecuencias. Enfermedades multigénicas, donde hay varios errores en diversos genes, empezamos, gracias a los métodos de computación, a predecir con ciertas posibilidades. Y estoy convencido que pronto hablaremos de muchas certezas, de cómo será nuestra vida, cómo será nuestra salud. En Cero, de Movistar Plus.